Nunca imaginé que una caminata cotidiana pudiera cambiar mi vida para siempre. Era un martes cualquiera, la brisa del atardecer acariciaba mi rostro mientras regresaba a casa tras un largo día de trabajo. Las calles de mi vecindario estaban silenciosas, con la calma que siempre me había parecido reconfortante. Pero esa tarde, algo era distinto, aunque no lo noté hasta que fue demasiado tarde. Caminaba con los auriculares puestos, inmersa en mi música favorita, cuando un ruido sordo y rápido me sacó de mi burbuja. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un fuerte tirón en mi brazo y algo frío presionado contra mi espalda. Mi corazón se detuvo. Una voz ronca y autoritaria susurró en mi oído: «No grites. Camina». El pánico me paralizó, pero mis piernas comenzaron a moverse como si estuvieran controladas por alguien más. Me llevó hacia una furgoneta gris estacionada a pocos metros. Todo pasó en cuestión de segundos, pero en mi mente cada movimiento se sintió eterno. Intenté recordar todos los consejos que había leído sobre qué hacer en situaciones como esta, pero mi mente estaba en blanco. La puerta trasera de la furgoneta se abrió y, sin delicadeza, fui empujada dentro. El interior era oscuro y olía a humedad y gasolina. Antes de que pudiera gritar, una tela gruesa fue presionada contra mi boca, y mi visión se oscureció con una capucha que me colocaron rápidamente. Sentí el motor encenderse, y el vehículo comenzó a moverse. El aire se volvió sofocante bajo la capucha, y el miedo me hizo hiperventilar. Intenté calmarme, pero el nudo en mi estómago no me lo permitía. El trayecto fue interminable. Cada bache, cada giro, era un recordatorio de que me alejaba más y más de todo lo que conocía. Intentando memorizar los movimientos del vehículo, los sonidos externos, cualquier cosa que pudiera darme una pista sobre dónde me llevaban. Pero no había mucho que captar, solo el zumbido del motor y, de vez en cuando, las voces apagadas de mis captores en la cabina. Finalmente, el vehículo se detuvo. Sentí un tirón brusco que me sacó de mi lugar, y unos brazos firmes me guiaron hacia afuera. Caminé tambaleándome, con las manos atadas y los pies torpes por la falta de visión. El olor cambió, ahora era una mezcla de tierra húmeda y madera podrida. Me empujaron hacia lo que supuse era una habitación pequeña. El eco de mis pasos indicaba que las paredes eran estrechas. Cuando finalmente me quitaron la capucha, la luz artificial me cegó por un momento. Estaba en un cuarto diminuto, apenas iluminado por una bombilla colgante que parpadeaba intermitentemente. Había una cama vieja en una esquina, una cubeta y una botella de agua en el suelo. Nada más. Mis captores no dijeron nada, solo salieron, cerraron la puerta de metal con un sonido ensordecedor y giraron la cerradura. El silencio se volvió abrumador. Me dejé caer sobre la cama, que crujía bajo mi peso, y dejé que las lágrimas fluyeran. La desesperación era una ola que me ahogaba. Pensé en mi familia, en mis amigos, en todas las cosas que había dado por sentado esa mañana. Intentando mantenerme fuerte, pero era difícil no sucumbir al terror de no saber qué querían de mí o cuándo acabaría todo. Pasaron horas, o tal vez días, antes de que volviera a ver a alguien. Mis únicos compañeros eran el goteo constante de una tubería en alguna parte y mis propios pensamientos. Cada sonido me ponía en alerta, cada sombra me hacía imaginar lo peor. El hambre y la sed empezaron a desgastarme, pero me obligué a racionar el agua que había recibido. La comida llegó más tarde, un plato de algo que apenas podía identificar, pasado por una pequeña ranura en la puerta. La primera vez que uno de ellos entró al cuarto fue para hacer preguntas. Era un hombre alto, con un pasamontaña que solo dejaba ver sus ojos fríos. Me preguntó mi nombre, dirección, trabajo, detalles de mi vida que parecían irrelevantes. Intentando no contestar, pero cada silencio era recompensado con un golpe seco contra la mesa. Finalmente, cedí y respondí:
esperando que cumplir sus demandas me mantuviera con vida. El tiempo se difuminó. No había días ni noches, solo una sucesión interminable de momentos en los que trataba de mantener la cordura. A veces oía gritos a lo lejos, otras veces solo el silbido del viento colándose por alguna rendija. Pero entonces algo cambió. Empecé a notar que los captores cometían errores. Dejaban la puerta entreabierta por un segundo más de lo necesario o hablaban entre ellos en un volumen que me permitía captar fragmentos de sus conversaciones. Fue así como descubrí que estaban esperando un rescate. No entendía cómo pensaban que alguien pagaría por mí. No era rica, ni famosa, solo una persona ordinaria atrapada en una situación extraordinaria. Pero ese pequeño detalle me dio algo que había perdido desde el principio: esperanza. Decidí que no podía esperar a ser rescatada. Tenía que encontrar una forma de salir por mí misma. Observé cada detalle de la habitación, cada grieta en las paredes, cada debilidad en la puerta. Descubrí que una de las bisagras estaba floja y, con suficiente tiempo y esfuerzo, podría aflojarla más. Usé todo lo que tenía a mi disposición: la cuchara del plato de comida, un trozo de metal que encontré bajo la cama, incluso mis propias uñas. Pasaron días antes de que lograra que la bisagra cediera lo suficiente. Una noche, cuando el silencio era más profundo que de costumbre, supe que era el momento. Con cuidado, empujé la puerta. El crujido me hizo contener la respiración, pero nadie pareció oírlo. Salí al pasillo, que era igual de estrecho y oscuro que mi celda. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba, sin un plan claro, solo con el impulso de escapar. Escuché pasos a la distancia y me escondí detrás de unas cajas apiladas, esperando hasta que se alejaron, y seguí adelante. Finalmente, llegué a una puerta que daba al exterior. El aire fresco golpeó mi rostro como un recordatorio de lo que había perdido. Sin pensarlo dos veces, corrí. Corrí como si mi vida dependiera de ello, porque sabía que así era. El bosque que rodeaba el lugar era denso y oscuro, pero no me detuve. Podía oír los gritos de mis captores a lo lejos, el eco de sus voces rebotando entre los árboles. Mi cuerpo estaba agotado, pero la adrenalina me impulsaba. Tropecé varias veces, rasguñando mis manos y rodillas, pero me levanté cada vez. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi luces a la distancia. Era una carretera. Con las últimas fuerzas que me quedaban, corrí hacia ella y me planté en medio del camino, agitando los brazos. Un automóvil se detuvo y una pareja bajó, alarmada por mi apariencia. Apenas pude explicar lo que había pasado antes de colapsar. Desperté en un hospital, rodeada de enfermeras y policías. Había escapado, pero sabía que el trauma de esos días me perseguiría por mucho tiempo. Ahora, cada vez que camino por la calle, no puedo evitar mirar por encima del hombro, esperando asegurarme de que nadie esté siguiéndome. Pero también aprendí algo sobre mí misma: soy más fuerte de lo que alguna vez creí. Nunca imaginé que algo así pudiera pasarme a mí. Siempre pensaba que las noticias de secuestros, historias escalofriantes de personas atrapadas en la oscuridad, eran algo lejano, ajeno a mi realidad. Pero esa noche, todo cambió. No me reconocí a mí misma. No era la misma chica que vivía una vida tranquila, que se sentía segura al caminar por su ciudad. No. Esa noche, me convertí en alguien más. Todo comenzó una tarde común, como cualquier otra. El trabajo había sido agotador, pero sentía que había hecho un buen día. El estrés de las reuniones y las llamadas había quedado atrás, y estaba lista para llegar a casa, hacerme una taza de té y desconectar del mundo por un rato. Mi apartamento estaba a tan solo 10 minutos de la oficina, en una zona tranquila de la ciudad. Siempre me había gustado esa cercanía. Nunca me sentí insegura, jamás había tenido una razón para preocuparme.
Aquel día, mientras salía del edificio de oficinas, decidí dar un pequeño paseo antes de tomar el transporte. El sol estaba bajando, y la luz cálida pintaba las calles de naranja y rojo. Todo parecía perfecto. Decidí tomar una ruta diferente a la habitual, una más tranquila, pero también más solitaria. Los edificios eran altos, pero no había mucha gente en las aceras. Pensé que sería un buen momento para despejar la mente, respirar hondo y disfrutar de la serenidad de la ciudad en la tarde. No sé en qué momento ocurrió exactamente. Estaba caminando por una calle poco transitada, ya casi en el final de mi recorrido, cuando algo me hizo voltear. Al principio, no lo noté. Un coche detenido a lo lejos, sus luces apagadas, parecía vacío. Pero luego lo vi. Un hombre, de pie junto al vehículo, observándome fijamente. La sensación de incomodidad fue inmediata. Mi corazón dio un vuelco, pero traté de seguir caminando con calma, no quería que me viera nerviosa. El coche estaba estacionado a un costado de la calle, junto a una serie de casas deshabitadas. No había señales de vida a la vista, solo el sonido lejano del tráfico de una calle más activa a unas cuadras. La sombra del hombre parecía alargarse al dar un paso más, y su figura se hizo más visible. Algo no estaba bien. El aire parecía volverse más denso, como si el ambiente se estuviera cerrando a mi alrededor. De repente, el hombre comenzó a caminar hacia mí. No me di cuenta del momento exacto en que la calma se transformó en pánico. Solo supe que, cuando levanté la vista, ya estaba demasiado cerca. La calle estaba desierta. Nadie podía ayudarme. Aceleré el paso, intentando parecer lo más tranquila posible, pero el sonido de sus pasos detrás de mí me hacía sentir como si el tiempo estuviera ralentizándose. Cuando volví a mirar por encima del hombro, él ya estaba mucho más cerca, demasiado cerca. El pánico me invadió, pero era tarde para correr. Me alcanzó en un abrir y cerrar de ojos. Un brazo fuerte me rodeó por la cintura, cubriendo mi boca antes de que pudiera gritar. Sentí un tirón en el estómago cuando intentó arrastrarme hacia el coche. No era grande, no podía serlo. Pero en ese momento, mi cuerpo se volvió pesado, como si todo el miedo que sentía me hiciera más lenta. Intenté forcejear, golpear sus manos con mis puños, pero la fuerza de su agarre me hizo casi inútil. No podía respirar bien, el miedo me ahogaba. SHH, no grites, susurró en mi oído, su aliento cálido y su voz rasposa. No quiero hacerte daño. Solo ven conmigo. No sé si en ese momento me di cuenta de que ya no tenía control sobre mi destino. Algo dentro de mí se rompió. El miedo no me dejó pensar con claridad. Todo sucedió rápido. Él me metió al coche y cerró la puerta con un golpazo. Me dejó sin respiración. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? El coche arrancó sin ningún ruido, y me vi arrastrada por el asiento hacia un lugar que no reconocía. La ciudad, mi ciudad, comenzó a desaparecer tras las ventanas del vehículo. Cada kilómetro que pasaba me alejaba más de casa, de mi vida normal, de todo lo que conocía. La sensación de vacío crecía dentro de mí. Lo miré. Era de complexión media, con barba rala y cabello oscuro. Tenía unos ojos fríos, vacíos. Miraba al frente, concentrado en conducir, como si esto fuera lo más normal del mundo. Mi mente se sumió en un torbellino de pensamientos, pero no podía concentrarme. No sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar. Lo único que sabía es que necesitaba pensar en algo que me ayudara a mantenerme tranquila. ¿Qué quieres de mí?, logré preguntar, con la voz temblorosa. El hombre no respondió. Solo siguió conduciendo por la carretera, cada vez más alejada de la ciudad. Mis manos temblaban y mi respiración se volvía irregular. Sentí que la oscuridad comenzaba a invadir todo lo que me rodeaba, la desesperación se volvía tangible. No podía gritar,
no podía escapar. Estaba atrapada. El coche giró hacia una zona aislada, donde las casas desaparecían y las luces de la calle se apagaban. La niebla comenzaba a levantarse, y con ella la sensación de que no había salida. Mi mente solo podía concentrarse en una cosa: sobrevivir. Finalmente, el coche se detuvo frente a una vieja casa. Se veía abandonada. El hombre no me miró, solo abrió la puerta y me ordenó que saliera. «Vamos, no hagas ruido», me dijo mientras tomaba mi brazo y me arrastraba hacia la entrada. Casi sin poder caminar, me obligó a entrar. La casa estaba vacía, oscura, el aire estaba cargado con un olor rancio. El miedo me nublaba, mi mente apenas podía procesar lo que estaba pasando. ¿Qué iba a hacer conmigo? ¿Por qué me elegía a mí? El hombre me empujó hacia una habitación en la planta superior, donde la luz era débil. El cuarto tenía muebles rotos, polvo por todas partes, pero no había señales de vida. Estaba sola con él. Nadie más estaba allí. «Si haces lo que te digo, todo estará bien», dijo, finalmente mirando hacia mí. Sus ojos se llenaron de una fría determinación. No tenía idea de qué esperaba de mí, pero algo dentro de mí decidió que no iba a esperar a que me lo dijera. Tenía que intentar escapar. Necesitaba salir de allí. «¿Qué quieres, dinero?» «No tengo nada», intenté decir, mi voz quebrada por el miedo. «No es por dinero», respondió, su mirada fija en mí. «Solo quiero que te quedes quieta y tranquila. Nadie va a venir por ti». Esas palabras me atravesaron como una puñalada. «Nadie va a venir». Nadie. Esa frase caló hondo. Mi esperanza, mi confianza en que todo esto era un mal sueño, comenzó a desvanecerse. La noche pasó de manera extraña. El hombre se sentó en una esquina del cuarto, observándome, vigilándome. No me dejó dormir. No me dejó hacer nada. Cada vez que intentaba moverme, sus ojos se fijaban en mí, como si estuviera esperando que hiciera un solo movimiento en falso. La oscuridad comenzó a volverse más espesa. Mi mente luchaba, pero el cansancio físico y emocional se apoderaba de mí. Lo único que quería era escapar, pero no sabía cómo. Cada minuto era una eternidad, cada segundo más pesado que el anterior. Pasaron horas. No sé cuántas. El hombre seguía allí, inmóvil. Finalmente, cuando el sol comenzó a asomar tímidamente por la ventana, él se levantó. No dijo nada. Se dirigió a la puerta, abriéndola lentamente. Me hizo una señal para que lo siguiera. «Es hora de que te vayas», murmuró con indiferencia. «No quiero verte más». Salí de esa casa temblando, pero ya no podía creerlo. Estaba libre. ¿Qué había pasado? ¿Por qué había sido tan fácil? ¿Por qué me había dejado ir? Nunca entendí su motivación. Nunca supe qué quería. Solo sé que, cuando salí de esa casa, el miedo y la desesperación se disolvieron lentamente. No podía dejar de temblar, pero estaba viva. Nunca volví a ser la misma. La oscuridad de esa noche, la angustia que sentí, se quedó grabada en mí. Y aunque el tiempo pasó, el recuerdo de esa experiencia sigue allí, como una sombra que siempre está a mi lado. Esa noche, todo comenzó con un error insignificante: el ascensor no funcionaba. Era algo común en el edificio viejo donde vivía, así que no le di demasiada importancia. Subí las escaleras con desgano, sintiendo el peso de un día agotador en mis piernas. Los pasillos del edificio siempre tenían ese eco extraño, como si alguien estuviera siguiéndote a distancia. No era algo que me asustara normalmente, pero esa noche algo se sentía diferente. Al llegar al quinto piso, el silencio era tan denso que me obligué a mirar detrás de mí, aunque no había nadie. «No seas paranoica», pensé,
tratando de calmar mi respiración agitada. La bombilla parpadeante al final del pasillo lanzaba sombras inquietantes sobre las paredes. Aceleré el paso, deseando llegar a mi puerta y cerrar todo tras de mí. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre estaba parado frente a mi puerta. Alto, encorvado, con un abrigo negro que parecía absorber la poca luz que había. Su rostro estaba oculto bajo la sombra de una capucha. Se dio cuenta de mi presencia y giró lentamente la cabeza hacia mí. ¿Quién eres?, pregunté, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. No respondió. En cambio, comenzó a caminar hacia mí, despacio, con pasos firmes que resonaban en el suelo. Mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que sentí que se me saldría del pecho. Mi instinto gritaba, «¡Huye!». Di media vuelta y corrí. El sonido de sus pasos detrás de mí se amplificaba con cada segundo. Bajé las escaleras a toda prisa, pero tropecé en el tercer piso y caí al suelo. Antes de que pudiera levantarme, unas manos fuertes me sujetaron por los hombros y me empujaron contra la pared. «Por favor, déjame ir», susurré con la voz quebrada. «SHH», fue lo único que dijo, mientras me ponía algo húmedo en la cara. Un olor químico invadió mi nariz y garganta. Mi visión comenzó a nublarse. Luché con todas mis fuerzas, pero el mundo se desvaneció rápidamente. Cuando desperté, estaba en la oscuridad total. No podía ver nada, pero podía sentir el frío del suelo debajo de mí. Intenté moverme, pero mis muñecas estaban atadas detrás de mi espalda y mis piernas, inmovilizadas con algo parecido a cinta adhesiva. El silencio era absoluto, salvo por mi propia respiración, que resonaba en el lugar como un eco distante. ¿Hay alguien ahí? Mi voz tembló, rompiendo el silencio, pero nadie respondió. El miedo comenzó a tomar el control. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Quién me había llevado? ¿Dónde estaba? ¿Por qué? Intenté recordar algo, cualquier cosa, pero mi memoria estaba borrosa después de aquel momento en las escaleras. Con esfuerzo, me arrastré hacia lo que parecía una pared. Mis manos rozaron algo frío y metálico, una tubería. La sensación de algo familiar me dio una pequeña chispa de esperanza. Si había una tubería, debía haber una salida en algún lugar, ¿verdad? Entonces, escuché un ruido. Era un sonido metálico, como una puerta pesada abriéndose. El chirrido hizo que mi piel se erizara. Los pasos comenzaron de nuevo, esta vez acercándose lentamente. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz llena de desesperación. Una luz tenue se encendió de repente, cegándome por un momento. Cuando mis ojos se acostumbraron, vi al mismo hombre parado a pocos metros de mí. Su rostro seguía oculto bajo la capucha. En sus manos llevaba una bandeja. «Come», dijo con voz grave, dejando la bandeja en el suelo frente a mí. «No quiero tu comida», respondí con rabia. Mi miedo estaba empezando a transformarse en una mezcla de frustración y desesperación. «Si no comes, no tendrás fuerzas para salir de aquí», dijo simplemente. Luego se dio la vuelta y salió, dejando la puerta abierta lo suficiente como para que la luz siguiera entrando. Por un momento, pensé en intentar escapar, pero sabía que no podía ir muy lejos con las manos y las piernas atadas. Necesitaba ser más inteligente, encontrar una forma de ganar tiempo. La comida era simple, un trozo de pan y un vaso de agua. No quería tocarlo, pero mi cuerpo necesitaba energía. Comí lentamente, pensando en mi próxima jugada. Esa rutina se repitió durante días. O al menos, lo que parecían días. El hombre venía, dejaba comida, y se iba sin decir nada más. Cada vez que intentaba hablarle, simplemente me ignoraba. La desesperación comenzó a consumirme. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, ocurrió algo diferente. La puerta quedó entreabierta más de lo normal,
y no escuché el sonido de la cerradura cerrándose. Mi corazón se aceleró. ¿Era un error o una oportunidad? Arrastrándome como podía, me acerqué a la puerta. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar. Miré hacia el pasillo, asegurándome de que no hubiera nadie. La luz era tenue, pero suficiente para guiarme. Con pasos torpes y precavidos, avancé por el pasillo. Cada sonido me hacía detenerme, temerosa de que él estuviera cerca. Finalmente, encontré unas escaleras que descendían. No sabía a dónde llevaban, pero era mi única opción. Cuando llegué al final, me encontré con otra puerta. Estaba cerrada, pero no tenía llave. Giré el pomo lentamente, y la puerta se abrió. Afuera, la luz del día me cegó por un instante. Estaba en un bosque, rodeada de árboles altos y densos. El aire fresco llenó mis pulmones, pero no había tiempo para disfrutarlo. Corrí, sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo estuve corriendo, pero finalmente encontré un camino asfaltado. Un coche se detuvo al verme, y el conductor, alarmado, me ayudó a llamar a la policía. Hasta el día de hoy, no sé quién era ese hombre ni por qué me dejó escapar. La policía nunca encontró el lugar donde estuve cautiva. Pero sé algo, esa experiencia me cambió para siempre. Ahora, cada vez que escucho un ruido en la noche, recuerdo el eco de sus pasos en aquel pasillo sin fin. Siempre he sido curiosa, más de lo que debería. A veces me pregunto si ese rasgo, esa necesidad de saberlo todo, fue lo que me llevó a aquella situación. O tal vez simplemente tuve mala suerte. Todo empezó en una tarde tranquila, mientras caminaba de regreso a casa desde el trabajo. Había un atajo que rara vez usaba, un callejón que cortaba casi 10 minutos del camino. Esa tarde, por alguna razón, decidí tomarlo. El callejón estaba desierto, excepto por un edificio abandonado a la mitad. Sus ventanas estaban rotas y cubiertas de grafitis, y la puerta principal, una puerta roja y desgastada, estaba entreabierta. Pasé de largo, pero algo me detuvo. La curiosidad. Me acerqué despacio, tratando de no hacer ruido. Una ráfaga de aire frío salió desde el interior del edificio, llevándose con ella un olor a humedad y algo metálico. Mi instinto me decía que siguiera caminando, pero mis pies tenían otros planes. Antes de darme cuenta, ya estaba empujando la puerta y entrando. El interior estaba oscuro, pero mis ojos se ajustaron rápido. Había muebles viejos y destrozados, y las paredes estaban cubiertas de moho. Avancé con cautela, el eco de mis pasos resonando en el espacio vacío. Fue entonces cuando escuché el primer ruido. Un golpe seco, como si algo hubiera caído en el piso de arriba. Me detuve en seco, mi corazón latiendo con fuerza. «Hola», llamé, sin pensar. Mi voz sonó pequeña en el vasto silencio. No hubo respuesta. En lugar de salir corriendo como cualquier persona sensata habría hecho, subí las escaleras. Había algo en ese ruido que no me dejaba irme. Tal vez era una persona atrapada, o un animal herido. El segundo piso estaba más oscuro que el primero. Las ventanas estaban bloqueadas con tablones de madera, dejando entrar solo pequeños rayos de luz. Seguí caminando hasta que llegué a un pasillo largo con varias puertas a ambos lados. Fue en ese momento cuando lo vi. Una figura al final del pasillo. Estaba de espaldas a mí, inmóvil. Parecía ser un hombre alto, con los hombros ligeramente encorvados. Tragué saliva y retrocedí un paso, pero el crujido del suelo bajo mis pies lo alertó. Giró lentamente la cabeza hacia mí. «¿Quién eres?», mi voz apenas era un susurro. No respondió. Antes de que pudiera hacer algo, comenzó a caminar hacia mí, despacio al principio, y luego más rápido. Me di la vuelta y corrí, bajando las escaleras tan rápido como pude.
El eco de sus pasos retumbaba detrás de mí, cada vez más cerca. Llegué a la puerta roja y la empujé con todas mis fuerzas, pero no se movió. Estaba cerrada. ¿Cómo? Si no había escuchado cerraduras ni candados. Antes de que pudiera reaccionar, sentí unas manos agarrarme por los hombros y tirarme al suelo. Luché, pateé, grité, pero no sirvió de nada. Algo frío y húmedo cubrió mi nariz y boca. Mi visión comenzó a desvanecerse, y lo último que vi fue su rostro, medio cubierto por una máscara de tela negra. Cuando desperté, estaba en un lugar diferente. Una habitación pequeña y oscura, sin ventanas. La única luz venía de una bombilla en el techo, que parpadeaba intermitentemente. Mis manos estaban atadas detrás de mi espalda, y mis pies también estaban sujetos. ¿Qué quieres?, grité, aunque no había nadie en la habitación. La única respuesta fue el sonido de una puerta abriéndose. El mismo hombre de antes entró, todavía usando la máscara negra. Se sentó en una silla frente a mí y me miró en silencio. Déjame ir, dije, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. No puedo hacer eso, respondió finalmente, con una voz grave y monótona. ¿Por qué? ¿Qué hice? No es lo que hiciste. Es lo que viste. Esa frase me congeló. ¿Qué había visto? Todo lo que recordaba era un edificio vacío y una figura al final de un pasillo. No vi nada, insistí. No importa. Ahora estás aquí. Pasaron días, tal vez semanas. Él venía y me daba comida, pero nunca me decía nada más. A veces se quedaba sentado, observándome en silencio. La habitación parecía un laberinto sin salida, sin ventanas ni señales de dónde estaba. Pero no iba a rendirme. Un día, mientras él estaba fuera, logré soltar la cuerda que ataba mis manos. Usé el borde afilado de la cama de metal para cortarla poco a poco. Cuando finalmente lo logré, mi corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que no tendría otra oportunidad. Esperé hasta que regresó con la comida. Fingí que seguía atada, esperando el momento perfecto. Cuando se inclinó para dejar la bandeja, lo empujé con todas mis fuerzas y corrí hacia la puerta. El pasillo afuera estaba oscuro, pero no me importó. Corrí sin mirar atrás, sin saber a dónde iba. Oí sus pasos detrás de mí, pero no me detuve. Encontré una escalera y la bajé, hasta que finalmente vi una puerta que llevaba al exterior. Cuando salí, la luz del día me cegó, pero seguí corriendo. Encontré ayuda en un puesto de gasolina cercano, y llamaron a la policía. Nunca encontraron al hombre ni el edificio. Algunos dicen que nunca existió, que fue producto de mi imaginación. Pero yo sé la verdad. La puerta roja está ahí, esperando a su próxima víctima.